Hola muchachos, buenos días. ¿Me confirman por favor si me están escuchando? Buenos días a todos. Buenos días, vale. Bien, bueno, vamos a esperar un minuto que están conectándose algunos más, están en sala de espera. En principio, ¿cómo han ido con el desarrollo? ¿Cómo hay algunas dudas, algunos comentarios que quieran hacer antes de iniciar? ¿Pudieron ver la práctica del restaurante? Al menos leerla por encima. Sí, pues la verdad creo que de mi parte todos los conceptos han ido madurando de manera, digámoslo así, correcta, porque pese a las dudas que surgen mientras uno se plantea los problemas en cuanto a la resolución, tipo de datos, cuál es la entrada, cómo se le llama al del proceso, la salida, uno va entendiendo, pues, lógicamente con la práctica y el tiempo toda esa cuestión. Porque pues, me imagino que esto, al igual que cualquier cosa, entre más práctica uno tenga, pues más diestro se vuelve. Exacto, eso es cierto. Es importante acotar que no deben em, digámoslo en cristiano, aflojar. Deben ir llevando la lectura que se vaya recomendando. Observen que no estamos mandando tanto material, sino material muy particular que, que permite que usted vaya gestionando el conocimiento. Bien, recuerden que las dudas las pueden hacer de forma directa, incluso por privado en WhatsApp o para gestionar reuniones vía Zoom o incluso a muchos les he respondido directamente por WhatsApp, ayudándolos a que construyan su programa o ayudándolos a que resuelvan la actividad que se está mandando. ¿Ok? Entonces, bueno, es para todos. No sientan ningún tipo de freno para hacer una consulta porque la idea de hacer este tipo de diplomados es que ustedes puedan llenarse de ese conocimiento que están buscando y a veces hay que preguntar, sean cosas que sean muy profundas o sean cosas que las consideremos personalmente como tontas, no importa, se hace la pregunta y se va avanzando. Bien, entonces bueno, creo que ya todos ingresaron, así que vamos a iniciar. Vamos a iniciar primero dando una mirada a un tema que tenemos pendiente, que son jerarquía de operadores y linealización. Ya todos están enfrentados a algunas cosas de estas en lo que hemos venido haciendo, pero pues hay que darle alguna forma más conceptual. Bien, entonces, cuando nosotros hablamos de jerarquía de operadores, estamos hablando de una forma de hacer las cosas. Y esto viene desde primaria, cuando empezamos a estudiar matemáticas. Ya nosotros estamos acostumbrados a tener alguna jerarquía y a las operaciones que hacemos entre diferentes números o diferentes tipos de datos, dependiendo de lo que queramos operar. Entonces, prioritariamente, porque esta tabla va a crecer muchísimo más a medida que avancemos, tenemos estos operadores que están en pantalla. Primero tenemos los operadores paréntesis, que son los que tienen la jerarquía o el nivel más alto. Es decir, todo lo que usted encierre entre un par de paréntesis se ejecutará prioritariamente. Bien, esto puede traer algunas consecuencias, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo una operación que tenga varios paréntesis, deben imaginarse que aquí dentro pues hay operaciones diferentes, ¿no? Entonces, si yo tengo tres paréntesis que tienen la misma posibilidad de ejecutarse, el computador va a ejecutar el que esté más a la izquierda, siempre, siempre y cuando estén en el mismo nivel jerárquico. ¿Bien? Porque podemos tener casos de anidación en los que tenemos, por ejemplo, un paréntesis, tenemos un 7 sumado con un 8 más 9 y luego cierra el paréntesis, más otro paréntesis que es 3 más 4. Algo sencillo. Entonces, observemos acá que hay un paréntesis dentro de otra composición de paréntesis.
Entonces, prioritariamente se va a ejecutar en la búsqueda inicial el que está más externo. Es decir, que el computador va a visualizar este paréntesis primero y luego este paréntesis. Y va a decidir resolver primero el que está más a la izquierda. Y una vez que decide resolver el que está más a la izquierda, entonces va a mirar el contenido que está dentro del paréntesis. Y como dentro de ese paréntesis hay otro paréntesis, va a resolver primero el contenido del paréntesis, porque es el que tiene la carga de jerarquía más elevada. ¿Se entiende eso? Sucedería diferente si, por ejemplo, tenemos el mismo caso, pero sumamos para este lado un paréntesis, por ejemplo, 3 más 4, entonces el computador resolvería primero esta suma, porque es lo que está más a la izquierda, y luego empezaría a resolver este otro paréntesis. ¿Bien? Ok, eso lo vamos igual en las fórmulas que vamos a ir utilizando, que son bastante sencillas. Quizás no nos vamos a encontrar un caso tan complejo como el que les estoy mostrando. En el nivel jerárquico sigue entonces el producto, la división y el módulo, que son estos tres operadores. El producto, definido con un asterisco, la división con un slash o una barra inclinada, y el módulo, que es este operador, que el símbolo es el mismo símbolo que utilizamos para referirnos a porcentajes, pero en computación significa otra cosa. Cuando estamos usando el operador producto, va a ocurrir exactamente lo mismo. Si yo tengo en una operación varios productos, por ejemplo, tengo algo así, lo primero que va a ejecutar el computador, en este caso, son las multiplicaciones, porque las multiplicaciones tienen un nivel jerárquico mucho más elevado que el de las sumas y las restas. Y el computador va a empezar a resolver la que esté más a la izquierda de primero. En este nivel observen que se escribe en el mismo nivel tanto el producto como la división y el módulo. Quiere decir que estos tres operadores tienen el mismo nivel jerárquico. No es que primero va la división o primero va la multiplicación. El computador va a ejecutar el que esté más a la izquierda de cualquiera de los tres. ¿Se entiende eso? Va a ejecutar el que esté más a la izquierda de cualquiera de los tres. Importante eso. El operador división, hay que tener cierto cuidado con el operador división, no referido ahorita estrictamente a la jerarquía, sino referido al uso. Si usted va a dividir 3 entre 4, tiene que tener claro que como el 3 es entero y el 4 es entero, va a ser una división entera, tal cual como las divisiones que hacíamos cuando éramos niños en primaria, que no tenían parte decimal, sino que decíamos si era exacta o inexacta. Entonces, en este caso, si yo divido 3 entre 4, lo que me va a dar es cero. ¿Por qué razón? Porque si usted divide 3 entre 4, busca un número que multiplicado por 4 me dé 3, eso es cero. 4 por cero, cero, al 3, 3 y termina la división. Aquí está el cociente. Entonces, el cociente es el que va a determinar el slash. El módulo, por su parte, es un operador estrictamente de enteros. No se puede utilizar con reales. Para reales, él se va a convertir en el operador de porcentaje. Pero con enteros, si usted dice 3 módulo 4, entonces esto le va a arrojar el resto. En este caso, daría 3, porque va a arrojar lo que sobró. Bien, el operador división, si usted lo quiere utilizar con reales, entonces tiene que garantizar que o el numerador o el denominador sea del tipo float o del tipo double. En este caso, estamos hablando de que tendríamos que escribir 3.0 entre 4 o 3.0 entre 4.0 para poder garantizar que sean reales. Esto es una observación em, para ir viendo también su uso un poco más preciso. Recuerden entonces, el operador módulo es exclusivo de los enteros, números enteros, y me devuelve el resto. El operador slash, que sería la división, se ajusta tanto para los enteros como para los reales, es decir, los que tienen parte decimal, teniendo en cuenta
que el mismo computador va a evaluar qué es lo que usted mandó a operar. Si son dos enteros, hará una división sin decimales, otorgando el cociente como resultado. Y si son reales, es decir, del tipo float o del tipo double, arrojará un resultado con tantos decimales como la variable que los vaya a recibir le indique. ¿A qué me refiero con esto? A que usted puede dividir 3.0 entre 4 y si usted lo asigna a una variable A que es del tipo float, eso va a obtener 7 cifras significativas. Y si A usted lo declaró del tipo double, pues va a tener el doble de cifras significativas. Quizás el 3 entre 4 no sea el mejor ejemplo para hacerlo, pero si, por ejemplo, lo quieren probar luego, pueden dividir 1 entre 3. Ese sí me va a permitir observar cuántos decimales me está tomando. Ok, entonces, sumas y restas, la misma historia, están en el mismo nivel, por lo tanto, el computador va a ejecutarlos con el mismo nivel de jerarquía y ejecutará primero el que esté más a la izquierda. Esa es toda la moraleja de esta parte. Siempre va a ejecutar lo que esté más a la izquierda, dependiendo el nivel de jerarquía en el que se encuentre. Entonces, por ejemplo, aquí un ejercicio, quizás un poco aparatoso, pero es para ir observando. No creo que hagamos ejercicios con una expresión tan larga como esta, usualmente eso no ocurre. Simplemente este es para precisar varios casos allí dentro. Observen que acá dice cuál será el valor de A. No estamos especificando el tipo de A, porque esto que está acá sería para hacer lo que denominamos una corrida en frío. Es decir, que nosotros vamos a hacer las veces de computador, de compilador, para poder indicar qué es lo que va a hacer y qué resultado me va a proveer el computador. Esto es muy importante cuando tenemos errores. ¿Por qué? Porque debemos buscarlos. Eso es una etapa que se llama depuración. Y en la depuración, pues sí se necesita que sepamos cómo funciona el computador a un nivel considerablemente profundo para poder ver diferentes tipos de errores en general. Voy acá entonces, observe que tenemos todos los operadores que acabo de enunciar. Entonces, ¿cuál será el que va a ejecutar de primero? Entonces, en este caso, a ver por acá, va a visualizar este paréntesis que está acá, que estoy pintando en azul, porque es el paréntesis más grande que tiene y de hecho en ese mismo nivel jerárquico es el único paréntesis que tiene. No hay otro. Para que existiese otro tendríamos que tener un paréntesis por acá. Entonces sería este paréntesis y este paréntesis. Los querían a competencia para saber quién se ejecuta primero. En la suposición que estoy haciendo sería este. Pero como no existe, entonces va a ejecutar de primero todo este. Obviamente el computador solo sabe operar igual que nosotros, de a dos cosas por vez. Nosotros sumamos solo dos números por vez o multiplicamos dos números por vez. No podemos sacar una cuenta como la que se muestra en azul a bruces. Es imposible. Entonces, dentro de este paréntesis, observen que hay una subdivisión. Tengo este otro paréntesis, que es el que tiene nivel jerárquico más alto, y tengo este otro paréntesis. Por lo tanto, lo que voy a resolver de primero entonces sería, después de determinar los dos paréntesis que tengo, sería este paréntesis, el que está en azul. ¿Sí? Y dentro de ese paréntesis tengo una multiplicación, una resta y una suma, pero el nivel jerárquico de la multiplicación es más alto. Así que lo que primero va a resolver el computador es 4 por 3. Resuelve el 4 por 3, es 12, y vuelve a hacer todo el proceso. Es decir, vamos a quedar en el mismo paréntesis exactamente. Así que lo que va a hacer es resolver entre la suma y la resta el que esté más a la izquierda, que sería 12 menos 8. Resuelve, le quedaría 4. Y ahora sí, por fin va a resolver 4 más 6 para poder deshacerse del paréntesis. Está resolviendo el paréntesis que prioritariamente catalogó de primero para solucionar. En este caso nos da 10 y volvemos aquí el paréntesis ya no es necesario, así como lo hacemos en matemáticas, porque solo contiene un número y además es positivo.
Entonces lo podemos omitir. Y aquí volvemos a la misma dinámica. Debemos volver a ver la expresión, determinar a quién vamos a resolver primero. Recuerden que primero sería este paréntesis completo, pero dentro de ese paréntesis estaría este otro, que es el que voy a resolver. Y dentro de este paréntesis tenemos una multiplicación, un módulo, una resta y una suma. El que va a resolver inmediatamente sería entre la multiplicación y el módulo, porque recuerden que tienen el mismo nivel jerárquico, pero va a iniciar con la multiplicación porque es el que está más a la izquierda. Va a resolver 7 por 8 y luego va a resolver el módulo de lo que haya quedado con el número que sigue. Por eso hay que tener mucho cuidado y utilizar los paréntesis correctamente, porque el computador tiene su forma de resolver, sin importar si la fórmula que usted escribió está bien o está mal. A él, eso es lo menos importante para el computador. Para nosotros sí. Entonces, 56 módulo 6, recuerden que sería resolver 56 entre 6, buscar un número que multiplicado por 6 que se aproxima a 56 y va a dar la parte del residuo, no la del cociente. Entonces nos da 2 y luego nos va a quedar 2 menos uno más 2. Vamos de izquierda a derecha, 2 menos uno, uno y luego uno más 2, 3. Elimino paréntesis y ya empiezo a reducir. Ahora sí vuelvo a los paréntesis originales. Ya no tengo paréntesis internos, solo los externos que tenía al principio. Y acá volvemos. ¿Quién va a ser el primero? Va a ser la multiplicación. Resuelvo módulo, recuerden el resto. Luego viene una suma, una multiplicación, una suma y una multiplicación. Voy a resolver primero la multiplicación que esté más a la izquierda dentro de los paréntesis y luego la siguiente multiplicación que se encuentre allí. En este caso, 3 por 3, 9. Nos queda dos sumas, o en este caso tres números que se están sumando. Voy a escoger la suma que esté más a la izquierda, resuelvo y finalizo con la suma ya definitiva. Ahora me queda esta expresión y ya pues no sería muy difícil predecir que va a resolver primero la multiplicación, 2 por 7, por estar más a la izquierda. Acá una salvedad, si en la fórmula que estamos utilizando nosotros necesitamos que primero se ejecute 7 módulo 4, pues para eso es que utilizamos los paréntesis. Así obligamos a que lo que primero se ejecute sea lo que esté dentro de los paréntesis y en ese caso el módulo. En este caso sería 2 por 7, 14, 14 módulo 4, resto, que eso me daría un 2. Luego voy a resolver la división, porque tengo entre división y multiplicación el que esté más a la izquierda. Resuelvo, recuerden que este es cociente, 1 entre 5, 0. Luego resuelvo multiplicación y sigo con las sumas, ¿no? Observen que el computador no quita el 0, muchachos, lo deja porque lo tiene que resolver. Entonces, aquí sigue 8 más 2, 10, 10 menos 0, 10, y 10 más 41, 51. Valor de A, 51. Hice toda esta parte un poco rápido porque creo que no tiene la dificultad como para dedicarle tanto tiempo. Sin embargo, si alguien no comprendió algunas cosas, por favor lo indica para dar solución aquí mismo en la clase. Bien, bueno, cualquier cosa me van comentando, sea por chat o en voz. Otro punto importante entonces son la linealización. Y esto quiere decir que nosotros tenemos que linealizar las cosas. Fórmulas como la que se muestran acá en la parte izquierda no son posibles escribirlas en el computador en un lenguaje de alto nivel para su programación. De repente, si usted usa alguna calculadora gráfica, le permite escribirlo así, pero es porque se han desarrollado aplicaciones o formas de introducción de datos que emulen la forma matemática natural, pero en general eso no ocurre. Entonces, por ejemplo, en este caso, tendríamos que identificar qué partes constituyen esta forma. Bien, repito, quizá esta fórmula sea mucho más difícil de lo que vamos a estar viendo en el curso, pero hay que verlas, hay que saber cómo hacerlo. En este caso, observen que tienen un, una barra, que es la que me separa numerador de denominador,
más grande, que digamos que es la más representativa, es la más grande. Esto marca el nivel jerárquico de la fórmula solo con verla. Ya puedo yo determinar que hay un numerador, hay un denominador y después se resta un sumando, un restando, un minuendo, un sustrayendo, dependiendo de lo que tenga allí. Esto hay que tenerlo muy presente, porque no se puede linealizar como nosotros queramos, sino dando la jerarquía que se requiere, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, yo sé que todo este numerador debe ir entre un par de paréntesis, luego lo voy a dividir entre el denominador, que va entre otro par de paréntesis, porque es una expresión un poco grande, y aparte voy a restar el 7. Bien, esto hace que sea prioritario resolver el numerador, luego el denominador y finalmente hacer la división, que es lo que pide una fórmula como esta o una expresión como la que estamos escribiendo allí. Entonces, en este caso, la parte del numerador la linealizamos de esta manera: 5 más 6 entre 4, ya que el operador que nos simula 6 entre 4 es exactamente el de la barra o el del slash. Ese lo vamos a meter entre un par de paréntesis, como lo acabo de decir. Observen que el segundo paréntesis va a corresponder a la parte del denominador y restamos el 7. De esta manera habríamos linealizado esa fórmula. Ahorita lo hice con números, muchachos, pero si este 5 resultara ser una X, pues donde va el 5 va la X, no es más nada. Si este 7 resulta ser una Z, pues entonces este 7 es una Z. No deben complicarse con ningún tipo de variable, sino simplemente y de forma técnica tratamos de linealizar la fórmula. Igual yo voy a estar supervisando algunas linealizaciones cuando correspondan más adelante, pero observen que no es algo muy complicado, simplemente es algo de tener un poco de cuidado cuando se hace. Por ejemplo, en el caso de y igual a x al cuadrado más 3, pues sabemos que x al cuadrado es x, por lo tanto sería x por x más 3. También se pudiera linealizar de esta manera o, como ya vimos funciones, pudiéramos escribir y igual a POU de x, 2 para hacer la potencia más 3. ¿Estamos de acuerdo? Las funciones también tienen su prioridad, ¿bien? Además de que tienen un paréntesis involucrado, así que deberíamos ya tener la idea de que vamos a resolver funciones de primero. Bien, eh, con esto me parece que casi tenemos listo lo que es linealización. Tenemos listo linealización. Es un ejemplo muy básico, muchachos. No, digamos que no va a haber una lista de ejercicios para linealizar, porque nos interesa es apalancar la lógica, el pensamiento, ¿ok? Y esta parte es bastante técnica. Cuando corresponda, nos enfrentaremos a esas linealizaciones que ya lo han hecho, em, para reforzar, ¿ok? Nada más. Entonces vamos con otra parte de nuestra clase, que es parte fundamental de hoy, ¿ok? Por acá está. Bien, que vamos a ver entonces procedimientos, que es la otra parte de, de los módulos que tenemos que ver. Los procedimientos, como ya les había comentado la clase pasada, se dividen en procedimientos, perdón, los módulos, como les comenté la clase pasada, se dividen en procedimientos y en funciones. La clase pasada nos dedicamos arduamente a ver funciones. ¿Cómo son las funciones? Los procedimientos, por su parte, son hermanos gemelos de las funciones. La cuestión con los procedimientos es que no van a tener retorno. Esa es la diferencia. Entonces vamos a precisar un poquito la parte teórica y nos vamos con el restaurante. Entonces, bueno, contenido de hoy: procedimientos, pase parámetros por valor, que ya los estamos viendo desde la semana pasada, pase parámetros por referencia, que no hemos visto nada de eso, identificadores globales y, bueno, metodología para la construcción de los programas, pensamiento algorítmico. Entonces, definición de procedimiento. Un procedimiento es un módulo o subprograma que resuelve un problema. Un procedimiento puede recibir como argumentos o parámetros datos de tipo numérico o no numérico y no devuelve ningún valor. Observen que es la misma definición de función, exceptuando que la función devuelve un único valor
y el procedimiento no devuelve ningún valor. Esa es la diferencia. Em, para encontrar una forma de poder especificar cómo es un procedimiento, recuerden que cuando teníamos la función, y es importante hacer la analogía, y cuando teníamos la función, aquí se escribía el tipo de retorno y acá se escribía el return con el valor. Si yo iba a retornar una variable que se llama aux, entonces aux tenía que ser de este tipo. Bueno, con los procedimientos no va a existir ni ese return, ni va a existir el tipo. Bien, no vamos a identificar un tipo, porque él no retorna nada, él solo hace cosas, ejecuta instrucciones. Procedimiento sin pase de parámetros. Entonces, vamos a darle forma a cosas que ya hemos hecho, muchachos. De hecho, la primera práctica fue un procedimiento sin pase de parámetros. Hoy ya vamos a hacerlo más con más conciencia. Entonces, este tipo de procedimiento ejecuta tareas específicas que no requieren de ningún dato por parte del bloque invocador. Por ejemplo, diseñar un programa que permita escribir en la pantalla un mensaje de bienvenida al usuario. El primero que hicimos fue Hola Mundo, que lo hicimos de 3 formas diferentes. Entonces, usualmente uno siempre responde, sea para función o para procedimiento, es decir, para un módulo en general, estas 3 preguntas, que son para saber entrada, proceso, salida, qué entradas requiere. Entonces, en este caso particular, este procedimiento que vamos a diseñar no requiere entrada, no va a tener entrada. ¿Cuál es el proceso? Escribir en la pantalla el mensaje de bienvenida. ¿Y cuál es la salida? El texto que mandamos a escribir. Por ejemplo, bienvenido. Este lo vamos a cambiar un poquito porque nos sirve para el restaurante y ya nos vamos a ir al proyecto. Entonces, gráficamente, si lo quisiéramos abstraer, pues podríamos ver que vamos a tener 2 módulos. Vamos a tener, por un lado, la función principal. Observen que la función principal tiene aquí el tipo de retorno. No está escrito aquí el return, ¿vale? Pero se supone que tiene que existir. Por acá tiene que estar el return 0, si quiero. Pero como este está haciendo más de representación, lo estoy omitiendo. Y escribir bien, que es escribir bienvenido, no tiene tipo de dato de retorno. Entonces, ¿qué es lo que hace el principal? Llama o invoca al procedimiento. Y el procedimiento, cuando es invocado, lo que hace es que imprime en la consola bienvenido y ya, ese es su trabajo. No responde absolutamente nada, solo ejecuta lo que en su bloque esté descrito. Y una vez se termine de ejecutar bienvenido, pues se van a seguir ejecutando el resto de las instrucciones que estén en el bloque principal. Atención, estoy diciendo que el bloque principal es quien va a invocar, pero realmente entre los procedimientos y las funciones, los bloques, los módulos se pueden invocar entre ellos. Lo que no puede ocurrir es que alguien invoque el principal. Eso sí no puede ocurrir, porque el principal solo es invocado por el compilador en su momento. Y nadie lo puede invocar porque ya se inició. Él es el que lleva el control, la gestión, la gerencia del programa. Entonces es imposible que un subalterno, un método subalterno o un método esclavo le dé instrucciones al gerente, en este caso al principal. Y observen que es algo que sale de una analogía con la vida real, o bueno, ahorita se supone que no hay esclavos, pero sin ofender ninguna susceptibilidad. Ok, bien, acá, bueno, antes de irnos a base de parámetros por referencia, entonces vamos a iniciar con el proyecto. Bien, ok, comparto pantalla para empezar a hacer proyecto. Entonces, en la práctica que les pasé, pues una de las solicitudes iniciales era que pensaran a profundidad sobre el problema del restaurante, ¿ok? Y cómo se soluciona en términos naturales de ustedes, en su lenguaje natural, con los recursos que ustedes tienen,
sin pensar en código, porque este es un gran problema para el desarrollo algorítmico. El desarrollo algorítmico no tiene que ver con codificación, muchachos. Cuando hacemos programación, aliamos el algoritmo con la codificación para poder darle la instrucción al computador de lo que nosotros queremos ejecute. Entonces, primero hay que pensar siempre en los problemas, catalogarlos, saber si hay presencia de bloques, de cosas que se puedan realizar, porque esto es lo que hacemos cotidianamente. Si usted tiene algún cargo de gerencia o incluso si va a hacer un trabajo con algunos compañeros y usted es el líder, o si no es el líder, entonces le va a tocar que ser un módulo, un procedimiento o una función, pero el gerente, en este caso, va a determinar qué es lo que debe hacer cada bloque, cada módulo. Y cada módulo se encarga de hacer su tarea. Y ya. Por ejemplo, podemos decirle a alguien, por favor, entréguele este lápiz a Juan. Entonces ya, delegamos esa función. En este caso, procedimiento. ¿Por qué? Porque no me interesa si yo le dije, María, entrégale este mensaje, este lápiz a Juan. No me interesa que María vuelva a decirme, el lápiz fue entregado con éxito. Se supone que yo ya confío en que hace el trabajo y va y le entrega el lápiz y se acabó el problema. Entonces, eso es un procedimiento. No estoy esperando algo de vuelta. Ahora, una función en la vida real es algo que me devuelve un valor. En este caso es que yo le diga a María, le entregue un documento y le digo, por favor, haz que Juan firme el documento y me devuelves el documento. Entonces, María tendría que ir a resolver el problema, ejecutar instrucciones, lograr la firma, ya ese es problema de María, y devolverme el documento firmado por Juan. Y así funciona la emulación de la modularidad en la programación. Es sacado de la vida real, no es algo que se inventa teóricamente, es parte de lo que surge de la observación del mundo, de cómo funciona. ¿Bien? Ustedes pueden escoger mejores ejemplos. Les invito es a precisar un ejemplo que para usted sea contundente, que lo pueda recordar siempre, de manera que más adelante, cuando quiera hacer remembranza del concepto, a través de ese ejemplo que usted tiene práctico y tácito, lo pueda evocar, pueda acordarse de qué es una función, qué es un procedimiento. En este caso habíamos iniciado entonces con los procedimientos que no reciben parámetros. Entonces vamos acá, voy a crear un nuevo archivo. Recuerden, acá voy a crear código básico. Igual, si ven que cometo algún error, por favor me indican para evitar retrasarlos mucho. Ponemos el main y el return ser. Este es el básico. Aquí tengo mi función main. Ahora, yo quiero hacer un procedimiento que dé el mensaje de bienvenida. En la práctica que les envié, había un procedimiento que daba el mensaje de bienvenida al restaurante La Quintana. Entonces vamos a empezar a adentrarnos en esta parte. Ese procedimiento no necesariamente lo voy a hacer idéntico, voy a hacer lo que surja ahorita, sería un mensaje de bienvenida. Entonces, los procedimientos se van a conocer en el código porque van a iniciar con la etiqueta void. El void significa vacío, nada, ausencia, no hay. Eso significa el void. No existirá tipo de retorno. O sea, el compilador de todas maneras, cuando busca el módulo, va a tratar de ver si tiene un tipo de retorno o no. Entonces, al él encontrar un void, entiende que no retornará nada, solo ejecutará instrucciones. Luego indicamos el identificador. En este caso podemos poner, em, creo que lo habíamos llamado bienvenido, ¿verdad? Bienvenida, de dar la bienvenida. Dar bienvenida, incluso le pudiéramos poner aquí, dar bienvenida. Par de paréntesis abiertos y cerrados y un bloque. El hecho de que no tenga parámetros, lo que significa es que en esta zona, donde van los paréntesis, no recibe ningún valor, no necesita ningún valor. En mi ejemplo de María, para que le llevara el lápiz a Juan, ella sí recibía un parámetro, que era el lápiz, precisamente. Pero en general, si un gerente tiene eh, un personal
justo para que sea host o para que reciba a los clientes, no les tiene que dar ningún parámetro, sino simplemente entra un cliente, tengo 3 empleados, María, Pedro y Juan, y yo entonces inmediatamente digo, María, con yo invocar a María, si su contrato es para atender y dar la bienvenida a un cliente, María se va y da la bienvenida al cliente. Ella verá a ver cómo lo hace, pero para eso su visualización sería procedimiento. No recibe parámetro, porque parámetro es que yo le indique a María, le dé, no sé, las llaves de, si es un hotel, llaves de la habitación donde va a ir el cliente y que María le lleve la llave. Entonces ya eso es puede ser un procedimiento con pase de parámetro. Ok. Dar bienvenida entonces. Para dar la bienvenida, nosotros nos vamos a dedicar con el cout, que es el objeto que me envía mensajes a la consola, y voy a mandar bienvenido, simplemente. Bienvenido. Y un signo de exclamación. Por ahí vi que ninguno dijo nada sobre la salida del programa cuando la ejecutaran, porque había un carácter que no lo imprime. No, ese no era un error. Ese era para ver qué precisaban ustedes. De todas maneras, eso lo discutimos después. Entonces, ya en este punto está el mensaje de bienvenida. ¿Sí? Si lo ven. Tengo un módulo completo que me da bienvenido. ¿Cómo hago para que eso se ejecute? Ya, entonces aquí vamos a empezar a repaso. Si yo compilo, primero me va a pedir que lo guarde. Vamos a guardarlo por acá en el escritorio, puede ser. Aunque yo creo que había creado una carpeta para el diplomado, así que después lo redirecciono. Vamos a llamar a esto restaurante. Punto CPP. Ah, ya está. Voy a quitar el punto CPP porque si no me va a quedar punto CPP, punto CPP. Restaurante punto CPP. Para poder que eso ocurra, porque si yo acá ejecuto, no me va a salir absolutamente nada. No salió nada, no dio la bienvenida. ¿Por qué? Porque el gerente no ha invocado al procedimiento que se encarga de eso. Si yo quiero que bienvenido salga, tengo que llamar a dar bienvenida. De lo contrario, eso nunca aparecerá en la pantalla. Una vez que el main llama a dar bienvenida ejecuta el cout y el cout manda a la consola el mensaje que yo le indiqué. Entonces, al ejecutar, bueno, acá lo escribí mal porque es bienvenida con B mayúscula. Recordemos que la sintaxis debe ser exacta. Ejecutamos y me dice bienvenido, ¿sí? Que era lo que queríamos. En el que yo les envié, pues yo había agregado un cout adicional y le puse por acá unos asteriscos, solo para que quedara adornada la bienvenida. Simplemente me copié este de acá y lo puse acá abajo. Y para que me quedara como más, que esto no tiene ninguna gracia, ¿no? Para que quedara un poco más entretenido, pues puse acá unos asteriscos más y empecé a cuadrarlos. A Carlos, dime. Profe,